chicos, lo que vamos a hablar hoy es la segunda parte de lo que estuvimos viendo la clase pasada. Esta clase es más que nada como para integrar un poco lo que se vio la clase pasada. Como ustedes vieron, se habló mucho de lo que es la guía de chequeos de máquinas de anestesia y todo lo que era los errores en la medicación, en la administración de los medicamentos. Por lo tanto, vamos a hablar un poco más de lo que es seguridad en medicina y especialmente lo que es seguridad en anestesiología. ¿Y por qué surge todo este tema tan importante de la seguridad? Porque, como venimos hablando, se vio que hay muchos eventos adversos que obviamente no son intencionales, o sea, nosotros no tenemos la intención de dañar al paciente, pero lamentablemente suceden, es un porcentaje bastante alto y los pacientes quedan con lesiones permanentes, pueden quedar también con, incluso con fallecimiento del paciente. Y esto hace también que la estadía hospitalaria se vea prolongada. O sea, si un paciente entra, no sé, para una cirugía programada y quizás ese paciente va a quedar 48 horas en la institución, luego de un evento adverso puede terminar en terapia intensiva, quedándose 15 días o un mes, lo que hace que el sistema de salud se vea colapsado, ya que se ocupan camas, y también que aumenta mucho todo lo que es el costo para atender a ese paciente. Por lo cual, se vio que en base a muchos estudios y a muchos trabajos con respecto a eventos adversos en quirófano, que mientras nosotros trabajamos, tanto los médicos, enfermeras y el personal técnico trabaja con listas de chequeos, la cantidad de eventos adversos disminuye drásticamente. Y más que nada, no solamente todo el tema de la lista de chequeos, sino la comunicación efectiva dentro del quirófano. Se sabe que muchos de los errores son por falta de comunicación entre los operadores. Muchas veces nosotros indicamos cargar una droga y a veces el residente o el técnico de anestesia entiende mal la droga y por no rechequear se administra algo que va a terminar después impactando en la salud del paciente. Por todo esto, tanto la Asociación de Anestesia, la Federación Argentina de Anestesiología y todo lo que es el CLASA llegó a la conclusión de que nosotros tenemos un compromiso legal con los pacientes. O sea, cualquier error nuestro, cualquier omisión nuestra, lo que es verificar una máquina de anestesia o todo lo que sea administrar mal un medicamento, es una ilegalidad si nosotros lo hacemos como si por omisión, más que por error. Por lo cual, la Organización Mundial de la Salud estableció los siguientes objetivos. Uno es entender que la seguridad, tanto en el ámbito de la medicina como en el ámbito de la anestesia, es una disciplina. ¿Y por qué surge esta disciplina? Porque se vio que mientras más pragmáticos y prácticos seamos al momento de administrar anestesia y al momento de chequear una máquina de anestesia, se reducen los eventos adversos. Y también el hecho de que si nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal, vamos a disminuir los eventos y darnos cuenta de la causa del por cuál ocurren. Hay que entender muy bien tres diferencias muy importantes. Una cosa es una falla en el sistema, otra cosa es un error y otra es una transgresión. Una falla del sistema puede ocurrir cuando yo chequeo la máquina pasa al chequeo y en la mitad de la cirugía, no sé, disminuye el oxígeno central y el paciente está recibiendo, no sé, una mezcla hipoxémica de gases y lo tengo que pasar a un tubo de ventilación o un cilindro de ventilación accesorio en quirófano. Eso puede ser una falla del sistema. O sea, nosotros hicimos el chequeo, la máquina falló. Un error es que hacemos el chequeo y quizás hay algo que no entendemos o no nos damos cuenta en el momento y termina después impactando en el acto quirúrgico. Pero lo más grave es la transgresión. La transgresión es cuando yo no hago un chequeo y firmo como que la máquina está en condiciones de realizar una anestesia general. O no chequeo la ampolla y la cargo pensando, no sé, creo que cargo no sé, atropina y quizás estoy cargando adrenalina.
Eso es más grave. La transgresión es más grave porque es omitir un acto. Para todo esto, la Organización Mundial de la Salud difundió unas premisas que, si son seguidas, disminuye todos estos daños o todos estos eventos adversos en los pacientes. Y uno de los principales es en el periodo preanestésico. ¿Por qué? Porque el periodo preanestésico es cuando el paciente viene a la consulta, que nosotros podemos tener antes de una cirugía programada, o cuando el paciente es paciente de guardia, pero nosotros le hacemos un par de preguntas antes de entrar al quirófano, como más o menos para conocer el historial médico de ese paciente. En ese momento le vamos a preguntar cuáles son los antecedentes, si el paciente está tomando algún tipo de medicación, si el paciente fue operado previamente, cómo salió de quirófano previamente, si es alérgico a algún medicamento, y miramos los estudios que nos traen a quirófano o al consultorio, o sea, el electrocardiograma, el laboratorio, la placa de tórax. En base a eso, nosotros clasificamos a los pacientes según el ASA y también vemos si necesitamos más estudios para poder complementar. O sea, si un paciente viene con un electrocardiograma y yo detecto una arritmia, lo más probable es que ese paciente yo lo mande a cardiología como para que le puedan hacer un ecocardio o algún otro estudio de estrés para ver cómo se comporta ese corazón ante un estresor. Lo mismo si el paciente es un paciente tabaquista y yo lo ausculto, lo escucho ruidos, y quizás el paciente, cuando le hago preguntas, me dice que se agita al caminar o que se agita cuando sube escaleras. Lo más probable es que a ese paciente se le pida una espirometría. O sea que es muy fundamental el periodo preanestésico. Obviamente, paciente de guardia, yo no le puedo pedir un estudio de mayor complejidad, pero sí hoy le puedo preguntar lo más básico, que es si está en ayunas, si es alérgico y qué medicaciones toma o qué enfermedades preexistentes tiene. Luego, el segundo punto de la Organización Mundial de la Salud que dice que tenemos que tener es el cuidado perianestésico. Y acá es donde ustedes también participan mucho durante lo que es el acto quirúrgico. Porque ¿qué hacemos? Hacemos la lista de chequeo y revisión de todo lo que concierne a la máquina de anestesia. ¿Qué vamos a ver en la máquina de anestesia? Vamos a ver que tenga una adecuada presión de oxígeno, lo mismo el gas medicinal. Nos vamos a chequear que tengamos un tubo accesorio, un tubo de oxígeno accesorio en caso de que el oxígeno central tenga algún desperfecto o que la máquina por algún desperfecto de ella misma no pueda seguir ventilando al paciente. Vamos a verificar el buen funcionamiento del botón de flujo rápido de oxígeno. Vamos a fijarnos que el vaporizador esté lleno y que al abrirlo salga anestésicos como el sevoflurano, por ejemplo. Vamos a poner un circuito nuevo y vamos a controlar que ese circuito, el corrugado con el filtro, no haya fugas. Vamos a ver la indemnidad de las válvulas unidireccionales y lo mismo de la válvula PL. Y nos vamos a fijar que el caníster, la calzada sea nueva, que no esté virada, y vamos a chequear el funcionamiento del ventilador. Después vamos a lo que es el monitoreo del paciente en sí. Ustedes, como saben, nosotros hacemos un monitoreo básico como el electrocardiograma, la toma de presión, la oximetría de pulso y, si el paciente está intubado, medimos la capnografía. Y en algunos casos también ponemos termómetros. Ahora, cuando el paciente quizás es un paciente más complejo, ya pasamos a mediciones más invasivas, como son la colocación de una TAM o una línea de presión arterial invasiva, en la cual nos va a ir monitorizando la presión durante todo el acto quirúrgico. Y después tenemos que chequear, antes de largar la anestesia, los medicamentos que vamos a tener para el acto quirúrgico en sí. Y todo lo que son los elementos para una vía aérea, tanto una vía aérea normal como una vía aérea dificultosa. Tenemos que tener también la aspiración a mano, constatando que tengamos una buena presión, y tener el carro Vortex o lo que tengamos en la institución como elementos de vía aérea difícil, como puede ser un videolaringoscopio, un fibrolaringoscopio, vía de Eschmann, cánulas de Guedel, máscara laringia,
y ante la eventualidad de no poder ventilar o no poder intubar al paciente, un set de cricotiroidectomía. Siguiendo un poco con lo que es el monitoreo, ahí como ven es un monitoreo básico, en donde tenemos el electrocardiograma, la oximetría de pulso y la presión arterial. Esto quizás lo hacemos más que nada con pacientes que están bajo una sedación o una neuroleptonestesia. En cada quirófano es importantísimo no solamente que haya un carro de vía aérea, sino también poder contar con un desfibrilador. Ustedes el desfibrilador tienen que saber manejarlo, tienen que saber poder chequearlo, tienen que verificar que obviamente que esté funcionando, que esté cargado, que si lo vamos a trasladar a quirófano, a algún lugar en donde no tengamos un enchufe cerca, que tenga la suficiente batería como para que nosotros podamos desfibrilar al paciente. Como ustedes saben, nosotros en quirófano hacemos lo que se denomina el parte anestésico. En el parte anestésico es un registro legal, por eso siempre lo realiza el médico anestesiólogo, porque tiene que ir firmado por nosotros, en donde vamos a poner todos los datos clínicos relevantes del paciente. O sea, vamos a poner desde que ingresa a quirófano, con qué presión ingresa, cómo es el pulso, qué oximetría tiene, y vamos poniendo también qué medicaciones les vamos haciendo en los distintos momentos de la anestesia, desde lo que es la premedicación hasta lo que es inducción, mantenimiento y fin de la anestesia. Lo mismo aclaramos en el parte anestésico, qué técnica fue empleada, si hicimos una anestesia general balanceada o si hicimos una anestesia regional o un bloqueo subparanoideo y cómo es el estado final del paciente. Durante este monitoreo siempre tiene que haber un médico anestesiólogo presente en el quirófano y obviamente que esté preparado para cualquier eventualidad que pueda surgir, como puede ser una parada cardíaca o algún problema en la ventilación del paciente. Uno de los parámetros que nosotros medimos es el de oxigenación, en el que medimos la concentración de oxígeno del gas inspirado, que lo podemos medir de dos formas, mediante el analizador de oxígeno que está en la máquina y mediante el oxímetro de pulso que nos va a indicar la saturación venosa. También medimos la ventilación. En la ventilación, una vez que nosotros terminamos de intubar al paciente, auscultamos para ver la expulsión del tórax, también auscultamos para ver los ruidos respiratorios que podemos tener, los ruidos agregados, para ver si el paciente está intubado bien, o puede ser que esté intubado, a veces se intuba en forma selectiva, entonces con el estetoscopio nos damos cuenta a ver si la ventilación es la correcta, y también lo que hacemos después de la auscultación es mirar si tenemos capnografía para saber si está realmente bien intubado, porque el capnógrafo es el que nos va a indicar que haya un adecuado intercambio de gases. Durante el manejo de la vía aérea, durante el manejo de la intubación, ya sea intubación endotraqueal o con dispositivos supralóticos como puede llegar a ser una máscara laringia, siempre tenemos que controlar las alarmas de presión. A veces tenemos alarmas de presión que nos va a indicar que hay un aumento de la presión en la vía aérea, que eso nos está indicando que o el paciente está con una falta de relajación o que puede ser que esté pasando algo a nivel del tubo endotraqueal o que esté pasando realmente algo a nivel del pulmón del paciente o de la vía aérea, como puede ser un broncoespasmo, un laringoespasmo, por lo cual esas alarmas no deben ser ignoradas. O sea, muchas veces cuando suenan los monitores en quirófano, ustedes van a ver que hay gente que va y los silencia. Bueno, esto es omitir, es lo que hablábamos un poco antes, eso es grave, no se deben omitir las alarmas porque obviamente algo nos está indicando. Entonces es fundamental que cuando ustedes chequeen la máquina de anestesia se fijen que las alarmas estén funcionando en forma correcta. Lo mismo las alarmas que indican cuando el paciente sufre una desconexión al circuito. Eso es fundamental porque muchas veces en cirugías de cabeza y cuello o neurocirugía en la cual se pierde el acceso a la vía aérea, a veces en lo que es la cirugía en sí, el cirujano puede traccionar de la cabeza y el paciente se puede desconectar del corrugado. Y ustedes, no sé si vivieron alguna situación así, pero la máquina suena una alarma que te está indicando que algo está pasando con esa ventilación.
El ventilador tiene distintos parámetros, como ustedes verán que diariamente cuando van al quirófano ven que el anestesiólogo ajusta distintos parámetros para poder realizar la ventilación mecánica. Uno de ellos es la frecuencia respiratoria, eso depende del paciente, por lo general siempre se setean entre 12 a 14, pero hay pacientes que quizás necesiten una mayor frecuencia respiratoria, los pacientes pediátricos o los pacientes quizás en los cuales nosotros vemos que hay un aumento en el CO2 y lo queremos lavar, bueno, se va controlando de acuerdo al estado del paciente. Lo mismo, después vemos la perilla para setear lo que es el volumen tidal o el volumen corriente, que como ustedes sabrán, se puede ventilar al paciente por ventilación controlada por volumen o ventilación controlada por presión. También después tenemos lo que es la relación inspiración-expiración, que en un paciente sano y normal, por lo general manejamos una relación 1-2, y quizás en pacientes EPOC, en los que necesitamos que haya mayor tiempo de expiración para que no quede aire atrapado en el volumen residual, usamos una relación 1-3. Y también tenemos, como dije antes, las alarmas de presión máxima y las alarmas de desconexión del circuito. Y como verán también hay una perilla que es para la colocación de lo que es la PIP, que la PIP es la presión positiva al final de la expiración, y a nosotros nos sirve colocar una PIP para que los alvéolos no se colapsen, o sea, no lleven a la atelectasia. Yo al colocar esa presión positiva al final de la expiración, dejo al alvéolo o sea, como mínimamente inflado. Entonces, cada ventilación que mete el paciente hace que ese alvéolo nunca llegue al colapso. Ahí hay un monitor básico, como les venía diciendo, ahí ven que está por ventilar al paciente con ventilación controlada por volumen. Ahí se setearon 500 mililitros, o sea, de BT, eso nosotros son cuentas que sacamos de acuerdo a la altura del paciente. Ahí como ven está la frecuencia respiratoria en 12, la relación IE, que es esto que les hablé yo de la relación inspiración-expiración de 1-2, y bueno, ahí la PIP no le pusieron, pero bueno, de acuerdo también del anestesiólogo. Con respecto a lo que es la monitorización en el periodo intraoperatorio, una parte muy importante, además de lo que es la oxigenación, es la circulación, por lo cual tenemos que tener un monitoreo electrocardiográfico continuo y también tomas de presión cada 3 a 5 minutos. Como les dije antes, la mayoría de las veces hacemos tomas de presión no invasiva, pero si el paciente lo amerita porque es un paciente complejo, un paciente que está en shock, un paciente que quizás, o una cirugía que puede llegar a ser una cirugía que se pueda complicar porque el paciente puede llegar a sangrar, ahí vamos a tener que tener una medición de la presión arterial invasiva porque la vamos a ver constantemente en el monitor y vamos a ver cualquier cambio, lo vamos a ver, no lo vamos a ver cada 3 o 5 minutos como cuando usamos el manguito común. Lo mismo la temperatura es muy fundamental, el quirófano templado en pacientes chocados, en pacientes pediátricos, en pacientes neonatos o en cirugías que se puedan llegar a prolongar más de 30 minutos o en los pacientes que nosotros podamos prever que van a sangrar. Esos pacientes debemos controlar mucho la normotermia, por lo cual debemos poner no solamente el termómetro antes de comenzar la cirugía, sino que vamos a tener que tener elementos de calentamiento como un caloventor o un colchón térmico o los líquidos. Los líquidos son fundamental que los tengan tibios, más que nada en este tipo de pacientes. Cuando queremos medir lo que es el sistema nervioso central, o sea, aquí llamamos la medición de la actividad del sistema nervioso central, es medir la profundidad de la hipnosis. ¿Cómo medimos la profundidad de la hipnosis? La podemos medir con monitores como BIS, que es un monitor que nos va a indicar si realmente el paciente
está en plano o quizás necesita más anestesia para entrar en esta hipnosis. Y se usa mucho en lo que se denomina anestesia total intravenosa o TIVA, o cualquier técnica basada en opioides. Ahí como ven, bueno, un aloventor típico que hay en quirófano, y lo otro es el monitor de BIS, que es el monitor de medición de conciencia para saber el grado de hipnosis que tiene el paciente. Como ven, al paciente se le coloca como una guinchita y de abajo está monitorizando la profundidad de la hipnosis. Con respecto a los gases anestésicos, se monitoriza el gas anestésico inspirado y cuál es el tipo de CAM que yo quiero tener en el paciente. Y eso lo vamos a ver en el monitor, lo vamos a ver como el porcentaje de gases anestésicos que le estoy aportando al paciente, y también van a ver cuánto es la CAM que tiene el paciente en ese momento. Tenemos que tener siempre una CAM mayor a 0,5 como para que el paciente esté en hipnosis. Obviamente, si queremos que más allá de la hipnosis también tengamos relajación, la CAM va a ser mayor, va a ser casi cercana a 1. Como veníamos hablando, dependiendo del tipo de cirugía, también se puede medir la presión venosa central, la diuresis. En cualquier tipo de cirugía es muy útil la medición de la misma para saber cuánto orinó el paciente, a ver si el paciente fue, eh, necesita más líquidos o no, si el paciente quizás está en una falla renal, por eso es muy importante la medición de la diuresis. Lo mismo la medición, como dije antes, de la presión arterial invasiva. Y en muchos casos hay monitores que miden el grado de relajación que tiene el paciente para saber si necesita más relajante o si el paciente está en condiciones de ser extubado. Como veníamos diciendo en las otras diapositivas anteriores, siempre debemos contar con los elementos necesarios como para poder practicar reanimación cardiopulmonar dentro del quirófano. Y eso no solamente va a incluir al desfibrilador, sino también va a incluir al carro con las drogas. Ustedes tienen que conocer, ustedes tienen que chequear periódicamente que las drogas estén, porque muchas veces ante un paro se usan muchas drogas y luego se tienen que reponer, porque si después tenemos otro evento en quirófano, quizás el carro de paro te faltan drogas y tenemos que salir corriendo a buscar a la farmacia, y ahí son minutos que ponen en riesgo la vida del paciente. Con respecto a la máquina de anestesia en sí, todas tienen que poseer una conexión para oxígeno de reserva, y a su vez el oxígeno de reserva tiene que tener su respectivo manómetro para que nosotros veamos realmente cuál es la presión que tenemos en ese tubo. Y también la máquina tiene que tener un mecanismo que impida la administración de mezclas hipóxicas. Nosotros cuando respiramos al aire ambiente respiramos a un oxígeno al 21%, por lo cual nuestra concentración mínima de oxígeno durante una anestesia general balanceada no puede ser menor del 25%. Por eso, si ustedes se fijan, a veces las máquinas de anestesia, cuando estamos haciendo una mezcla hipóxica, en una alarma que te dice bajo caudal de oxígeno, o revise el flujo de oxígeno, o a veces te dicen calibrar sensor de oxígeno. Eso puede pasar por dos cosas: porque no esté calibrado previamente, o porque la máquina está interpretando que esa mezcla hipóxica es por una falla en el sensor. Lo mismo cuando estamos chequeando la máquina de anestesia, tenemos que chequear siempre el botón de flujo de oxígeno, el cual tiene que evitarse en la activación inadvertida, porque obviamente si tenemos un paciente bajo ventilación mecánica y le aprieto el botón de oxígeno, va a ingresar una cantidad de oxígeno al pulmón que puede derivar en un barotrauma. Por eso ese botón tiene que ser activado, digamos, con un botón que, una vez que nosotros dejamos de necesitar el paso rápido de oxígeno, vuelva a la normalidad. Entonces eso lo tienen que chequear ustedes, a veces se traba el botón y puede quedar, digamos, en una posición dando todo el tiempo el paso de oxígeno rápido. Como dije antes, bueno, las máquinas de anestesia siempre
las alarmas auditivas tienen que chequear que estén funcionando, que estén a un volumen acorde. A veces en quirófano se habla demasiado o se pone música y eso hace que eh, no se escuchen las alarmas de los monitores. O sea que eso lo tienen que controlar ustedes de que esté funcionando correctamente. Lo mismo, verificar que el analizador de oxígeno esté calibrado, como decía antes, y que tengamos un sistema de evacuación de los gases sobrantes. Lo mismo, debe existir una válvula de sobrepresión que permita que esos gases sobrantes salgan al sistema de evacuación. Y revisar el caníster y la calzodada para ver que no esté virada y que esté bien ajustada, porque muchas veces cuando nosotros cambiamos la calzodada, si colocamos mal el caníster, la máquina fuga por ahí. Otra cosa muy importante es que la máquina tenga batería, por lo menos como para administrar durante 20 minutos, seguir administrando ventilación mecánica si se produce un corte central de luz. Con respecto a lo que son las normas IRAN-FAR, que eso es algo que está dentro del temario, es más de lo mismo, o sea, es más de lo que venimos hablando. Son normativas que maneja la Federación Argentina de Anestesiología con las normas IRAN como para indicar cuándo un quirófano está realmente habilitado para funcionar. Y se basan en estas normas. Cada vez que va un inspector a controlar que el quirófano esté apto para la realización de cualquier cirugía, analiza punto por punto esto que estamos viendo acá. Por ejemplo, mira lo que es el vaporizador. Entonces fija que el vaporizador sea el correcto para el agente anestésico que estemos usando, que haya por lo menos 2 vaporizadores por quirófano y verifica el funcionamiento del vaporizador. Lo mismo verifican que el oxígeno y los gases medicinales puedan ser mezclados en proporciones regulables por el operador. O sea, lo que van a hacer es abrirle el caudanímetro o el flujómetro, se van a fijar si está saliendo oxígeno, está saliendo gas medicinal, y si esa mezcla es acorde a lo que quiere el operador. Con respecto a las tuberías de los gases de la máquina de anestesia, como ustedes saben, tienen distintos colores. Como verán, en la mayoría de los quirófanos el oxígeno tiene una tubería de color verde y el gas medicinal de color amarillo. Si ustedes se fijan, esas tomas que tienen en las mangueras no son intercambiables. Pero si ustedes quieren conectar el tubo de oxígeno al gas medicinal, no encastra. Entonces eso también ustedes lo tienen que controlar cuando llegan al quirófano. Tienen que fijarse que estén bien conectadas, que esté el manómetro indicando la presión del oxígeno y del gas medicinal y que realmente le esté llegando a la máquina de anestesia oxígeno. Lo mismo que mirar el caudalímetro del tubo de oxígeno que tenemos accesorio. Acá, por ejemplo, habla de lo que es el cilindro de gas medicinal, que es el tubo de oxígeno accesorio que hay en cada quirófano. Ese tubo de oxígeno siempre tiene que estar lleno, siempre ustedes tienen que chequear que esté lleno, tienen que mirar el manómetro, tienen que fijarse que tengan un yugo de seguridad, porque muchas veces el oxígeno sale con alta presión y eso puede hacer que al querer abrir nosotros la conexión del oxígeno sale a tal alta presión que nos puede lastimar. Entonces, por eso tiene un yugo de seguridad. Y cada conexión del cilindro también tiene que estar marcada en forma clara y permanente qué es lo que contiene ahí adentro. O sea, si ese oxígeno, ustedes se tienen que fijar que el tubo sea de oxígeno y si no, que tenga por lo menos el nombre químico del gas. Acá, como les decía anteriormente, dentro de lo que son las normas IRAN-FAR, nos habla de esto, de que cada manguera tiene un tipo de conector diferente y que no deben ser intercambiables y deben ser específicas para cada gas que hay en quirófano. Otra cosa que también tienen que ver es que funcionen que las válvulas sean unidireccionales. ¿Qué significa esto? Que la dirección del oxígeno sea desde la torre a la máquina de anestesia y de la máquina de anestesia al paciente, y no a la inversa. O sea que eso ustedes tienen que abrir el oxígeno y fijarse que esté saliendo y que no esté retornando, digamos, hacia la torre.
Lo mismo de fijarse siempre los conectores de gases de entrada y de salida de los demás gases que vamos a quirófano. Con respecto a lo que implica más al cilindro de reserva que nosotros tenemos que tener en quirófano, siempre tienen que fijarse que sea un tubo de oxígeno grande, por lo menos de 10 litros como mínimo, y que tenga una presión de 150 kilos por centímetro cúbico. Ustedes van a tener que mirar el manómetro y fijarse que ese manómetro, la agujita esté, digamos, en la zona verde, indicando, digamos, la presión correcta a la cual tiene que salir el oxígeno. A su vez, ese cilindro de reserva tiene que contar con un sistema de transporte y una fijación. Muchas veces en quirófano el tubo accesorio está en un carrito con ruedas como para poder transportarlos a los distintos quirófanos en caso de que en otro quirófano se vacíe. Y muchas veces tienen una especie de correa o cadena que evita que ese tubo se caiga y pueda lastimar a alguien. Siempre en quirófano tenemos que contar con la aspiración. La aspiración debería ser, digamos, única para el servicio de anestesia, pero lamentablemente en la mayoría de los hospitales compartimos con anestesia. Entonces nosotros tenemos que saber igual armar el sistema de aspiración por vacío, y fundamentalmente para qué situaciones las tenemos que tener, para todas. En realidad es para todas, pero más en un paciente en el cual yo desconozco el ayuno, un paciente que se accidentó en la calle y yo no, quizás esté inconsciente y no sé si comió o no comió, o ese paciente lo tomó como estómago ocupado, o en un paciente en el cual tenga una oclusión intestinal y pueda llegar a regurgitar y broncoaspirarse. En esos pacientes es fundamental tener la aspiración, pero en realidad la aspiración la uso todo el tiempo, la uso tanto como para la intubación como para aspirar las secreciones que puedan quedar en la vía aérea antes de extubar al paciente. Como venimos hablando, las máquinas de anestesia, luego de que son inspeccionadas y si cumplen las normas INAMFAR, están aptas para administrar la anestesia, las normas IRAM dan una serie de pautas con respecto no solamente a la máquina, sino a los elementos que tiene que haber en un quirófano como para que esté, digamos, esté en condiciones de ser operativo. Como veníamos hablando, bueno, alarma siempre. Esto es medio repetitivo, pero bueno, es algo también por lo cual se hace mucho hincapié, porque muchas veces están silenciadas o muchas veces se silencian durante lo que es el acto anestésico. Y bueno, tener la batería para cualquier corte de suministro eléctrico. Tensiómetro, por cada máquina de anestesia tenemos que tener un tensiómetro. Lo ideal es tener varios manguitos, uno para paciente pediátrico, para pacientes obesos, porque muchas veces los tensiómetros que tenemos en quirófano en un paciente obeso no cierra, no se abre en el momento de la toma de presión. Tenemos que recurrir a tomarle la presión quizás en la muñeca o en el tobillo, que no es lo ideal. El vaporizador tiene que haber por lo menos 2 por quirófano, más allá que en la mayoría usamos solamente el de sevoflorano, muchas veces hay un segundo vaporizador para desflorano o isoflorano. En el circuito circular tiene que haber 1 por cada máquina de anestesia. El circuito circular tiene que ser descartable, se descarta luego de cada cirugía. También como elementos accesorios tenemos que tener un circuito lineal, que tiene que haber 1 por quirófano, laringoscopio también 1 por quirófano y con distintas ramas, en lo posible con las 3 ramas, con la grande, la mediana y la chica. Tubo endotraqueal, tenemos que tener varios tubos endotraqueales, por lo menos varias medidas, y también tubos endotraqueales en el caso de que sea una intubación difícil y necesitamos poner un tubo más chico, como puede ser un tubo número 6, tenemos que contar, más allá de que sea un lugar donde se haga anestesia para pacientes adultos, tenemos que contar con algún tubo endotraqueal de pediatría en el caso de que el paciente, no sé, tenga una estrechez en la vía aérea y no pueda ser intubado, o que tengamos que realizar una cricotiroidectomía y pasar por ahí un tubo más chico. Las cánulas de Gödel también tenemos que tener por cada máquina de anestesia, va de varios tamaños, de chico, mediano a grande y de los números del 3 al 5. Y lo mismo con las máscaras faciales. La máscara facial ustedes tienen que fijarse de que siempre sean adaptables a la cara del paciente. Hay pacientes que
tienen cara grande o vienen con barba, esos pacientes quizás una máscara 3, 4, 5 no alcanza, tienen que recurrir a una máscara más grande. Pero por lo que dicen las normas IRANFAR, por lo menos tienen que haber 3, como mínimo. Después, si hay más medidas, mejor. Pinza McGill, tiene que haber una por quirófano, que es una pinza que vamos a utilizar para, no solamente para intubación difícil, sino que la vamos a utilizar en los momentos que hacemos intubación nasotraqueal para poder dirigir el tubo. Bueno, respirador, tiene que haber una máquina de anestesia que cumpla estas normas IANFAR por quirófano, estetoscopio también uno por quirófano, y donde hagamos anestesia pediátrica, también debe haber todo lo que sean equipos para poder ventilar e intubar a pacientes neonatales. Volviendo un poco a lo que es pediatría, tenemos que tener un sistema lineal pediátrico, o sea, igual que en el adulto, pero nada más que en pediatría. Un laringoscopio pediátrico Miller con 2 ramas rectas, y si no llegamos a conseguir un Miller, tiene que haber un laringoscopio de adulto con ramas Miller infantiles. Tubos endotraqueales con balón y sin balón de distintas medidas, y máscaras faciales también de tipo de medidas 1 y 2 tiene que haber en el quirófano. Ahí, bueno, es más o menos una mesa básica de lo que tenemos que contar antes de intubar al paciente. Como verán, laringoscopio con las 3 tipos de ramas, cánulas de Mayo, hay un intercambiador, una guía de Eschmann, estetoscopio, pinza McGill, y elementos para poder ventilar al paciente, como puede ser un ambú, en el caso de que tengamos que trasladar al paciente a la unidad de terapia intensiva o falle la máquina y tengamos que ventilar al paciente con el cilindro accesorio. Volviendo también a lo que nos hablaba de pediatría, tenemos que tener una pinza McGill pediátrica, distintas medidas de cánulas de Guedel, un suministro de mantenimiento del calor corporal, como dijimos antes, todo lo que es el caloventor, con colchón térmico, y si es posible, si el quirófano lo permite, a veces se puede controlar la temperatura central. Los quirófanos de pediatría por lo general tienen que estar a una temperatura mayor a 37 grados. Y también si vamos a realizar algún tipo de anestesia regional, como puede ser peridural y subaracnoidea, tener todos los componentes, o sea, lo que son las jeringas, las agujas, los catéteres, los cuales tienen que ser descartables. Después, elementos como para poder una vía periférica, como son las vías de macro, microgoteo, los sistemas de prolongadores, las llaves de 3 vías, y incluso también contar con un set de vía central. Las sondas nasogástricas de aspiración y cánulas nasales, tenemos que tener por lo menos una de cada una en quirófano, todas se descartan luego de ser utilizadas con este paciente. Y los medicamentos, todos los medicamentos que nosotros necesitemos para el acto quirúrgico, como vimos en la clase anterior, no sobrecargar el cajón de la máquina con drogas que no vamos a utilizar para la inducción anestésica o para lo que es la premedicación, solamente tener las drogas básicas para premedicación, inducción anestésica, mantenimiento, y cualquier droga para poder revertir los anestésicos que usamos. Y drogas, obviamente, como para cualquier emergencia, como puede ser una bradicardia, vamos a usar atropina, o ante un paro cardiorrespiratorio, vamos a usar adrenalina. Alguna que otra droga también vasopresora vamos a tener que tener en el cajón. Dentro de lo que es el monitoreo básico, como dijimos antes, siempre tener para poder monitorizar la electrocardiografía, el monitor de saturación de oxígeno, el medidor de presión arterial y también un termómetro. También se recomienda que haya un monitor de relajación muscular por planta quirúrgica. A veces eso no se cumple porque no en todos los hospitales hay un tipo de monitor de relajación muscular. Y por lo menos tiene que haber un equipo de reanimación cardiorrespiratoria por planta quirúrgica. Si hay más cosas, pero por lo menos tener uno en la planta y saber que ese cardiodesfibrilador fue chequeado, que esté funcionando, que tenga batería
y que esté con las distintas drogas que vamos a utilizar ante un paro cardíaco, principalmente todo lo que es adrenalina, amiodarona, atropina. Ustedes verán acá la lista, hay un montón de medicamentos más que se pueden utilizar, pero principalmente ante lo que es el paro cardíaco en sí, son esas las drogas que utilizamos. Después, sí, tenemos más drogas como la noradrenalina, la dobutamina, son drogas que quizás luego del paro van a mantener a la persona, digamos, con una normotensión. Lo mismo que tenemos que tener alguna droga por si tenemos que intubar al paciente, o sea, hicimos un bloqueo periférico o hicimos una anestesia raquídea y el paciente entró en paro. Ese paciente yo lo tengo que intubar. Entonces, por lo cual tenemos que tener alguna droga como para que yo pueda hacer una intubación rápida. Tenemos que tener un propofol, una succinilcolina. A veces no se colocan, son los carros, pero bueno, esto está apuntado quizás a un carro de paro que pueda estar también en alguna sala en donde esté llevando a cabo una sedación. Bueno, con respecto a lo que es el cardioversor o el desfibrilador, ustedes tienen que verificar que tengan las paletas externas e internas, y que haya paletas tanto como para pediatría como para pacientes adultos. Y también tienen que verificar que el carro de paro tenga lo que se denomina marcapasos transitorios, un aparato que lo que va a hacer es mantener al paciente, un paciente que entra en bradicardia y no responde a las drogas. Ese paciente lo más probable es que necesite un marcapaso definitivo, pero antes que la colocación del marcapasos definitivo, porque quizás o sea, el paciente se vino a operar de la rodilla, hizo una bradicardia, se le coloca un marcapasos transitorio como para sacarlo de lo que es esa bradicardia extrema. Eso ustedes tienen que chequear que en sanatorio, clínica o hospital donde ustedes trabajen, cuenten con un marcapasos. Y todos los elementos para permeabilizar cualquier vía aérea difícil, contar con un ambú y con un tubo de oxígeno. Como dije antes, revisar siempre el desfibrilador, que esté correctamente cargado y que las drogas estén todas las drogas que usamos para el paro, y si se usó, que haya reposición. Ustedes siempre que lo verifican tienen que firmar una planilla y poner el nombre del operador que lo revisó, la hora. Siempre chequear que los cajones del carro no estén sellados con precintos o que no estén bajo llave, porque eso tiene que estar al alcance de la mano de cualquier operador, porque esto es una emergencia, no puede estar cerrado con llave. Bueno, a ver, como ven, es un carro de paro típico, el cual tiene la superficie ahí como para poder colocar el desfibrilador, tiene una tabla rígida para hacer el masaje cardíaco, porque a veces ante un paro cardiorrespiratorio nosotros queremos hacer las compresiones y el paciente como que se hunde en la camilla. Entonces a veces se coloca una tabla rígida para poder realizar correctamente la RCP. Y tiene un montón de compartimientos, en este caso tienen como 5 cajones, por cada cajón se van a colocar distintas cosas, desde drogas hasta elementos de vía aérea avanzada. En un costado tiene una base para colocar un tanque de oxígeno. Y bueno, en el cajón 1, ustedes como verán, hay varias drogas, pero nosotros las más esenciales que necesitamos es adrenalina, atropina y amiodarona. Obviamente, como dije, también noradrenalina, dobutamina, que eso sería más que nada para mantener al paciente luego del paro. Ahí como ven también hay distintas drogas como puede ser salbutamol. Ustedes dirán, ¿para qué quiero salbutamol en un carro de paro? Pero muchas veces ocurren broncoespasmos o laringoespasmos que el paciente entra en hipoxia y entra en paro. Entonces por eso también hay este tipo de elementos como el salbutamol para poder sacar al paciente detrás de ese broncoespasmo o laringoespasmo severo. También hay drogas que son como el verapamilo, que son más que nada para estabilizar al paciente ante cualquier arritmia. Eso igual es algo que ustedes no tienen por qué saberlo, no se apunta a que sepan eso es algo más específico. Ustedes lo que tienen que saber más que nada es que el carro tiene que tener atropina, adrenalina y amiodarona. Como ven también en el carro de paro se colocan distintos elementos para permeabilizar cualquier vía aérea difícil. Ahí ven cánulas de Mayo, tubos endotraqueales, distintas ramas de los laringos, pinzamaguil.
y elementos para poder hacer expansión de volumen, como puede ser este, la poligelina, paciente hipovolémico, hasta que nos llega la sangre al quirófano, muchas veces ponemos volumen para poder mantener al paciente eh, estable hasta que lo podamos transfundir. Y como para ir cerrando, nosotros hacemos 3 tipos de verificaciones en las máquinas de anestesia. Tenemos lo que se denomina el nivel 1, nivel 2 y el nivel 3. Nivel 1 es el que se realiza con cada máquina nueva que ingresa al servicio de anestesia o cada vez que la máquina vuelve de una reparación. Y esto no lo vamos a hacer nosotros, por lo general lo hace un bioingeniero, una persona que está abocada, digamos, a esto en el hospital. Si viene una máquina nueva, la primera verificación la hace la persona que es de bioingeniería. Lo mismo que van a verificar que si la máquina se fue a reparar, el desperfecto no esté. Entonces, esa verificación la hace él. El nivel 2 lo hacemos nosotros, los anestesiólogos y los técnicos de anestesia, que es antes de comenzar la primera anestesia del día. O sea, ustedes cuando llegan a quirófano, y más allá de que cargan las drogas, hacen el primer chequeo del día de la máquina. Ese es el nivel 2. Y el nivel 3 lo hacemos antes de comenzar cada anestesia. Con respecto al nivel 1, bueno, el bioingeniero se va a fijar que la máquina tenga un adecuado suministro de gas, va a verificar que la máquina no tenga fugas, va a verificar que las válvulas unidireccionales estén en correcto estado, y lo mismo la integridad de todos los que son los dispositivos de aviso y prevención de fallas del suministro de oxígeno. También se va a fijar el vaporizador que esté funcionando y también todo lo que con respecto a los analizadores de gases. También se va a fijar que la conexión a tierra de la máquina sea correcta y va a medir que no haya corrientes de fugas eléctricas. Y si la máquina fue a reparación, se va a fijar que los componentes de la máquina de anestesia hayan sido reparados. Con respecto al nivel 2, que es lo que nos compete a nosotros, vamos a verificar que tengamos un equipo de ventilación de emergencia, vamos a mirar el suministro de oxígeno de los cilindros, vamos a mirar el suministro de oxígeno de línea, vamos a ver que la conexión eléctrica de la máquina sea correcta, que tenga la batería cargada, que tengamos la puesta a tierra, vamos a controlar los vaporizadores que estén llenos, que el vaporizador salga, vamos a hacer el test de presión negativa, o sea, vamos a chequear que no haya fugas en la máquina de anestesia, lo mismo que vamos a calibrar todo lo que sea los sensores de oxígeno y de dióxido de carbono, vamos a controlar los caudalímetros y vamos a armar el circuito respiratorio, o sea, vamos a poner un nuevo corrugado, vamos a volver a chequear la máquina, que va a ser el test de fugas, vamos a ver que la máquina tenga un sistema de evacuación de gases, vamos a probar el respirador, podemos poner una especie de pulmón accesorio con una bolsa o con un guante, entonces lo vamos a poner a ciclar el respirador para ver si cicla correctamente. También vamos a comprobar que el ventilador pueda ventilar en forma manual al paciente. Vamos a mirar que los monitores estén funcionando correctamente. Y una vez que realizamos todo esto, firmamos y ponemos la fecha y hora que se hizo el primer control, o sea, del nivel 2. Y el nivel 3 es el que hacemos antes de cada paciente. O sea, el nivel 2 es en el momento que vamos a quirófano en hacer la primera anestesia del día. Y luego de cada paciente se vuelve a chequear la máquina de anestesia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a controlar el vaporizador, si fue una cirugía larga, muchas veces tenemos que reponer sevoflurano, por ejemplo. Vamos a ver si hubo cambios en el vaporizador. Vamos a chequear que no haya fugas en la máquina de anestesia. Vamos a poner otro corrugado nuevo con otro filtro nuevo. Vamos a fijarnos que la máquina con ese nuevo corrugado no fugue. Vamos a comprobar que el ventilador cicle y pueda ser usado en ventilación manual. Vamos a mirar de nuevo los monitores. Vamos a ver que tengamos un equipo auxiliar accesorio ante cualquier falla en el sistema. Y bueno, vamos a ver el estado final, a ver si es correcto o no para la realización de la anestesia. Bueno,
Esto es todo. No sé si tienen dudas con respecto a esto o a las clases anteriores. ¿Tienen alguna duda, chicos? Porque la semana que viene es el parcial. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, profe, se escucha. ¿Tienen alguna duda, chicos, con esto que vimos acá o con la clase anterior? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, si no tienen alguna duda ahora, pero lo quieren más adelante, me quieren plantear algo antes del parcial, me pueden escribir por la plataforma o me mandan un mail y bueno, trato de contestarles. Si no hay dudas, damos por finalizada la clase. Muchas gracias, profe. No, a ustedes, chicos, gracias por